Si crees que el anonimato te protege, estás equivocada. Esto es lo que pasa cuando alguien te reconoce desde tu vida pasada, y basta un solo mensaje para que todo se derrumbe. Durante mucho tiempo creí que había separado bien mi vida, no de forma perfecta, pero lo suficiente. No siempre fue fácil, pero nos llevábamos bien. Mi familia confiaba en mí. Teníamos nuestras rutinas, nuestras comidas juntas, esas bromas pequeñas que solo existen cuando conoces a alguien desde siempre. Yo estaba ahí, escuchaba, cumplía. Desde afuera todo parecía normal. Lo que ellos no sabían era que yo había construido un segundo mundo, uno que nunca debía tocar al primero. Al menos eso era lo que me repetía. El anonimato se sentía como control, como poder respirar en una habitación donde nadie te ve, sin pasado, sin expectativas, sin una versión antigua de ti observándote todo el tiempo. Lo elegí con cuidado, nunca mostré mi rostro, nunca usé mi nombre real. Prestaba atención a los detalles como alguien que siempre espera un peligro, reflejos, sombras, ángulos. Por las noches me sentaba en el borde de la cama con el teléfono iluminando mis manos, mientras el resto del departamento estaba en silencio. La casa hacía ruidos suaves, las tuberías, el zumbido del refrigerador a lo lejos. A veces mis piernas se sentían pesadas, como si ya no fueran mías. Me decía que debía levantarme, dejar el teléfono, pero mis dedos lo apretaban con más fuerza. No era emoción, era concentración, una calma estrecha, controlada. Durante el día yo era otra persona. Respondía a mensajes de mi mamá mientras esperaba en la fila del supermercado. Hablaba con mi hermana de cosas triviales mientras el café se enfriaba en la taza. Reía en los momentos correctos. Mi cuerpo hacía lo que debía, aunque mi mente a veces se sentía un poco atrasada, como medio segundo fuera de tiempo. La primera grieta no se sintió dramática, se sintió incorrecta. Estaba de pie en la cocina, descalza sobre las baldosas frías, desplazándome por el teléfono sin pensar realmente. La luz de la mañana entraba en diagonal por la ventana y hacía visible el polvo en el aire. Mi pulgar frotaba la funda del teléfono una y otra vez, sin que me diera cuenta. Entonces llegó el mensaje. Eso por sí solo no era extraño, pero algo en ese mensaje hizo que mi respiración se volviera lenta. No era coqueto, no era agresivo, ni siquiera era curioso, era tranquilo, casi amable. Lo leí una vez, luego otra vez. Mis ojos se movían, pero mi mente tardaba en entender. El pecho se me apretó como si hubiera inhalado demasiado fuerte. Me senté en la mesa de la cocina porque estar de pie de repente se sentía demasiado pesado. La silla raspó el suelo con un ruido fuerte, exagerado en medio del silencio. El mensaje no decía mi nombre, no decía nada explícito. Mencionaba un detalle, algo pequeño, algo que no debía estar ahí. Sentí calor en la cara y luego frío. Mis manos empezaron a temblar levemente, no mucho, solo lo suficiente para notarlo. Apoyé las palmas sobre la mesa y sentí la textura de la madera bajo los dedos, como si necesitara anclarme a algo. Me dije que estaba exagerando. La gente adivina. A veces la gente tiene suerte. Pero mi cuerpo no me creyó. Tenía la boca seca. Tragué saliva y sentí que se quedaba atrapada. Miré la pantalla tanto tiempo que se oscureció y luego volvió a encenderse cuando la toqué, como si respirara conmigo, o en mi contra. Entonces llegó otro mensaje, más corto, más preciso, algo de mi infancia, algo inofensivo, algo que ningún extraño debería saber. El corazón empezó a latirme tan fuerte que lo sentía en la garganta. Cada latido se sentía pesado, separado. Me levanté demasiado rápido y la habitación se inclinó un poco. Tuve que agarrarme del respaldo de la silla para no caerme. Caminé hacia la ventana sin saber por qué. Afuera la gente pasaba con bolsas, auriculares, vidas que no se estaban rompiendo en ese momento. Todo se veía normal, demasiado normal. Dentro de mí algo había cambiado.
El miedo todavía no era ruidoso, era preciso, silencioso. El tipo de miedo que no grita, el que espera. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si pudiera quemarme. Los hombros se me cerraron hacia adentro, como si mi cuerpo intentara hacerse más pequeño. Aún no estaba expuesta, no oficialmente, no públicamente. Pero algo había alcanzado mi pasado y me había agarrado de la muñeca, y supe con una certeza que me cerró el estómago que no iba a quedarse en un solo mensaje. No respondí de inmediato. Ese fue mi primer impulso, quedarme inmóvil, no confirmar nada, no provocar nada, solo guardar silencio y esperar que desapareciera, como una pesadilla que se disuelve si no la miras de frente. Pero mi cuerpo no cooperó. Revisaba el teléfono todo el tiempo, lo tomaba, lo dejaba, lo volvía a tomar. Cada vez que la pantalla se encendía me sobresaltaba. Tenía la mandíbula tan tensa que me dolían los dientes. Intenté tomar agua, pero tenía un sabor metálico. Me repetía que debía sentir era algo normal, así que me metí a bañar. Agua caliente, vapor cubriendo el espejo, el sonido constante que normalmente calma. Me quedé bajo el chorro tratando de respirar despacio, pero el pecho seguía apretado, como si tuviera una banda rodeándome las costillas. Cuando cerré los ojos vi el mensaje otra vez. Los abrí de golpe y me quedé mirando los azulejos hasta que dejaron de moverse. Al salir de la ducha me temblaban las manos mientras me envolvía con la toalla. Tomé el teléfono con los dedos aún mojados y casi se me cae. La pantalla estaba negra, ninguna notificación nueva. Por unos minutos me sentí ridícula, exagerada, como si hubiera inventado una amenaza que no existía. Entonces volvió a vibrar. No lo desbloqueé enseguida, solo lo sostuve, sintiendo cómo la vibración se apagaba poco a poco, como si el teléfono tuviera su propio pulso. El estómago se me encogió. Me senté en la orilla de la cama porque las piernas se sentían inestables. Desbloqueé la pantalla. Otro mensaje. Todavía tranquilo, todavía no explícito. Ninguna amenaza directa. Era un recuerdo. Un lugar en el que no pensaba desde hacía años. Una calle. Una parada de autobús. Un olor. Detalles que no cuentas porque no son importantes. Simplemente son tuyos. La garganta se me secó otra vez. Apreté la lengua contra los dientes y tragué saliva. Empecé a sudar, aunque el cuarto estaba fresco. Miré esas palabras y mi mente empezó a funcionar como un rompecabezas desesperado. ¿Quién podría saber eso? ¿Quién se acordaría? La respuesta llegó antes de que estuviera lista. Alguien de mi infancia, no alguien cercano, no un amigo, no alguien con quien hubiera mantenido contacto. Peor, alguien que me conocía cuando era niña. Ese tipo de reconocimiento se siente distinto. No es halagador, es invasivo. Es como si alguien entrara sin permiso a una habitación de tu cabeza que llevas años con la puerta cerrada, el lugar donde vive la versión de ti que ya no quieres mostrar. Dejé el teléfono y empecé a caminar de un lado a otro del cuarto, descalza sobre la alfombra. Sentía el pulso en las muñecas. Me frotaba las manos contra los muslos como si pudiera sacarme el miedo de encima. Me decía que tal vez estaba fingiendo, que tal vez solo estaba adivinando, que tal vez esperaba que yo entrara en pánico y me delatara sola. Así que hice lo que siempre hago cuando tengo miedo. Intenté recuperar el control. Abrí la laptop en la mesa de la cocina, justo donde había llegado el primer mensaje. Acerqué la silla. Conecté el cargador aunque la batería estaba casi llena. Necesitaba la sensación de estar haciendo algo bien. Revisé cada configuración de privacidad otra vez. Volví a mirar todo el contenido. Amplié imágenes hasta que los píxeles se desarmaron. Busqué reflejos, ventanas, cualquier cosa que pudiera delatarme. Me ardían los ojos de tanto mirar.
Me recosté en la silla y presioné los dedos contra los párpados hasta ver pequeñas luces. Nada obvio, pero la paranoia no necesita pruebas, solo necesita posibilidades. Empecé a pensar en mi pasado como una lista de puntos débiles: escuela, vecindario, trabajos antiguos, personas que podrían reconocer mi voz, mis manos, la forma en que inclino la cabeza. Recordé a una maestra que una vez dijo que tenía una risa muy particular, a una compañera de trabajo que dijo que yo le resultaba familiar. Antes esos recuerdos no significaban nada. Ahora se sentían como advertencias que había ignorado. Para el mediodía no había comido nada. Igual lo intenté. Preparé pan tostado solo para fingir normalidad. Cuando el pan saltó de la tostadora, me sobresalté. Me quedé de pie con el cuchillo en la mano, sin moverme, hasta que el olor a quemado me hizo reaccionar. Entonces llegó el siguiente mensaje. Esta vez no era una pista, era una prueba, una foto, no de mí ahora, no sacada de internet, una foto del pasado. Mala calidad, iluminación pobre, claramente tomada con un teléfono viejo, una niña junto a una reja de metal, entrecerrando los ojos por el sol, una mochila demasiado grande para sus hombros. Era yo. Se me cortó la respiración como si me hubieran sacado el aire del pecho. Las manos se me helaron. El teléfono se sentía más pesado, como si hubiera ganado peso de golpe. Me dejé caer en la silla, que raspó el piso con un ruido fuerte. El corazón me golpeaba las costillas. Lo escuchaba en los oídos. Hay distintos tipos de miedo: el miedo a ser juzgada y el miedo a ser reconocida. Este era el segundo. Miré esa foto y fue como ver a un fantasma, no porque no me reconociera, sino porque sí lo hice. Recordé exactamente ese día, cómo me apretaban los zapatos, que había llegado tarde, que estaba tratando de no llorar porque alguien había dicho algo cruel y no quería darle ese gusto. No pensaba en eso desde hacía años. Respirar se volvió difícil. Dejé el teléfono y apoyé ambas manos sobre la mesa. Tenía los dedos entumecidos. Cuando intenté moverlos se sentían ajenos, como si no fueran míos. El siguiente mensaje llegó enseguida, como si me estuvieran observando. Un apodo, no el de mi familia, no el de mis amigos, un apodo infantil de esa época, uno que odiaba, uno que no había escuchado desde la secundaria. La piel se me erizó. Me recorrió un escalofrío por los brazos. Miré alrededor de la cocina como si alguien pudiera estar ahí conmigo, aunque estaba sola. Fui a la puerta principal y revisé la cerradura, luego la ventana, luego la puerta de atrás. Sabía que era irracional, pero mi cuerpo necesitaba ese ritual. El teléfono vibró otra vez. Lo tomé y al instante me arrepentí. El mensaje no era obsceno, no era agresivo, era educado. Preguntaba si me acordaba de esa persona. Eso fue peor que cualquier amenaza. La cortesía implica paciencia, y la paciencia implica control. Escribí algo, lo borré. Volví a escribir. Mis dedos temblaban. Quería decir que me dejara en paz. Quería saber quién era. Quería decir que se equivocaba. Pero todo se sentía como una trampa. Si respondía, lo confirmaba. Si no respondía, le dejaba marcar el ritmo. Miré el campo de texto hasta que se me humedecieron los ojos. Luego dejé el teléfono y fui al dormitorio, como si la distancia pudiera protegerme. Ahí empezó la parte que nadie ve desde afuera. El resto del día me moví como si caminara en arena espesa. Perdía el hilo de lo que estaba haciendo. Abría el refrigerador y me quedaba mirando adentro sin saber por qué. Lavaba un plato y no me daba cuenta de que lo había tenido bajo el agua durante 1 minuto entero. Mi cuerpo estaba presente. Mi mente estaba atrapada en esa conversación. Por la noche mi mamá llamó. Ver su nombre en la pantalla me revolvió el estómago. Por un segundo horrible me sentí enojada con ella, por existir, por recordarme la vida que ahora podía romperse. Aún así contesté.
Intenté sonar normal, pero yo misma escuchaba la tensión en mi voz. Ella hablaba de cosas simples, un perro del vecindario, una receta, planes para el fin de semana. Hice los sonidos correctos en los momentos correctos, pero tenía la mano aferrada a la encimera con tanta fuerza que me dolían los dedos. Cuando colgué tenía la espalda empapada de sudor. Me quedé sola en la cocina oscura y el pensamiento me golpeó de lleno. Si esa persona tenía una foto de mi infancia, entonces tenía acceso a mi pasado. Y si tenía acceso a mi pasado, no solo yo estaba en riesgo, también la tranquilidad de mi familia, su confianza, su vida normal. Sentí náuseas. Fui al baño y me incliné sobre el lavabo. Miré mi reflejo. Los ojos se me veían vidriosos, extraños. Dejé correr el agua solo para tener un sonido. No me reconocía, no porque me viera distinta, sino porque estaba dividida. Estaba la persona que mi familia conocía, la persona en línea, y ahora también la niña asustada de esa foto. Las tres estaban ahí al mismo tiempo, y al día siguiente todo empeoró, porque ya sabía que no era un engaño. Esa noche no dormí. Me quedé acostada boca arriba en la oscuridad, mirando el techo como si pudiera darme alguna respuesta. Cada sonido pequeño en el departamento hacía que mi cuerpo se tensara. El refrigerador encendiéndose, un auto pasando afuera, una puerta cerrándose en algún lugar del edificio. Cada ruido hacía que mis músculos se contrajeran y luego se soltaran lentamente, solo para volver a tensarse otra vez. El teléfono estaba en la mesa de noche, boca abajo, lo suficientemente cerca como para alcanzarlo sin moverme. Una mano la tenía hundida en las sábanas, los dedos aferrados a la tela como si necesitara anclarme a algo real. El pecho se me sentía apretado, como si nunca pudiera llenar los pulmones del todo. Cada vez que cerraba los ojos veía esa foto otra vez, la reja, la mochila, esa niña que no tenía idea de lo que la esperaba años después. Después de un rato las piernas me empezaron a doler de tanta tensión. Me giré de lado y encogí las rodillas, una postura que no usaba para dormir desde que era chica. Tenía la boca seca. Al tragar sentí la garganta áspera. El teléfono no vibró, y eso lo hizo peor. Por la mañana la cabeza me pesaba como si estuviera llena de algodón mojado. Cuando me levanté, me mareé y tuve que apoyar una mano en la pared. En el espejo del baño, la cara se me veía pálida, los ojos un poco hinchados. Abrí la llave del agua y la dejé correr, solo para convencerme de que el tiempo seguía avanzando. No fui a trabajar. Avisé que estaba enferma y ni siquiera esperé respuesta. Me senté en la mesa de la cocina con la ropa del día anterior, los codos apoyados en la madera, mirando al vacío. Afuera el cielo estaba gris otra vez. Todo se sentía apagado, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. No podía dejar de pensar en mi familia. Mi mamá doblando ropa en su casa, tarareando algo sin pensar, mi hermana mandándome mensajes y esperando que le respondiera. Esa confianza silenciosa que siempre había estado ahí. La idea de que alguien pudiera meterse en ese espacio me retorcía el estómago. Cerca del mediodía llegó otro mensaje. No era largo, no era dramático, solo una forma de recordarme que esa persona seguía ahí. Decía algo como que no quería hacerme daño, que solo quería hablar. Sentí la mandíbula tensarse hasta doler. Me levanté y empecé a caminar por el departamento, pasos cortos, inquietos. El piso crujía bajo mis pies, el corazón me latía rápido otra vez, demasiado rápido, como si quisiera escapar de mis pensamientos. Ahí me di cuenta de que la espera me estaba destruyendo. Cada minuto de silencio dejaba que mi imaginación se volviera más oscura. Cada vibración del teléfono tomaba control de mi cuerpo. No podía seguir viviendo así, suspendida entre el miedo y la esperanza de que simplemente desapareciera. Así que hice lo que había estado evitando. Respondí.
Los dedos se me quedaron suspendidos sobre la pantalla por mucho tiempo antes de escribir algo. Cuando finalmente envié el mensaje, las palabras se sintieron torpes, insuficientes. Fui breve, neutral. No confirmé nada. Tampoco lo negué. En el instante en que lo mandé, sentí que el estómago se me caía. Me sentí expuesta de una manera que no tenía nada que ver con Internet, como si hubiera abierto una puerta dentro de mí que ya no podía cerrar. La respuesta llegó casi de inmediato. Decía que se alegraba de que hubiera contestado, que se preguntaba si yo también la reconocería, y entonces mencionó un nombre propio. Me golpeó en el pecho como un objeto pesado. Ahora sí recordaba, no con claridad, no como una persona completa, más bien como una sensación, una presencia en el borde de mis recuerdos. Alguien mayor, alguien que observaba más de lo que hablaba, alguien a quien yo evitaba sin saber exactamente por qué. Se me erizó la piel. Escribía como si estuviera recordando viejos tiempos, como si esto fuera algo compartido. Decía que era extraño ver en quién me había convertido, que parecía segura de mí misma ahora, que de alguna forma se sentía orgullosa. Esa palabra me revolvió el estómago. Orgullosa. Me dejé caer con peso en la silla y me tapé la cara con las manos. Los hombros me temblaron una vez, luego otra, pero no salió ningún sonido. El cuerpo se me sentía preparado para un golpe que nunca llegaba. Después el tono cambió. No hubo una amenaza directa. No hacía falta. Empezaron las insinuaciones, preguntas que sonaban a pruebas, comentarios sobre lo pequeño que es el mundo, sobre cómo la gente del pasado se vuelve a cruzar, sobre cuánto hablan las familias. Con cada mensaje sentía cómo la presión aumentaba, como si algo se apretara lentamente alrededor de mi pecho. En un momento me di cuenta de que tenía las manos entumecidas. Las sacudí, moví los dedos, pero la sensación tardó en volver, como si la circulación hubiera estado cortada. Respondía cada vez menos, cada vez más tarde. Trataba de ganar tiempo. Se dio cuenta. El siguiente mensaje dejó claro que esto ya no era una conversación. Era una negociación a la que yo nunca se había aceptado entrar. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró, no de forma ruidosa, no de forma dramática. Fue un quiebre limpio. Me levanté y fui hasta la ventana. Miré hacia la calle, a la gente siguiendo con su día sin saber lo que estaba pasando dentro de mi departamento. Mi reflejo aparecía débil en el vidrio, distorsionado. Pensé en ir hasta la policía. La idea se sentía pesada y absurda. ¿Qué diría? Alguien me reconoció. Alguien insinúa cosas. Alguien conoce mi apodo de la infancia. No parecía suficiente, y una parte de mí sentía vergüenza, aunque sabía que no debería. Pensé en contárselo todo a mi familia. El pecho se me cerró con fuerza. Me imaginé la cara de mi mamá cambiando mientras intentaba unir versiones de mí que no encajaban. El silencio después, las preguntas. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso, la espalda apoyada, las rodillas recogidas. La alfombra se sentía tibia bajo las piernas. Me abracé a mí misma y empecé a mecerme suavemente sin darme cuenta. Me sentí pequeña. No como una adulta tomando decisiones, sino como una niña con un secreto demasiado grande para su cuerpo. Al final tomé una decisión, no porque se sintiera correcta, sino porque se sentía como la única opción. Le escribí que dejara de contactarme. No discutí, no expliqué, no pedí perdón. Solo dije que no quería más mensajes y que si continuaba buscaría ayuda legal. El corazón me latía en la garganta. Las manos me temblaban cuando dejé el teléfono en el piso, a mi lado, como si fuera algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Pasaron minutos, luego más. No hubo respuesta. Me quedé ahí sentada un buen rato, escuchando cómo mi respiración empezaba a calmarse. Los músculos me dolían después de días de tensión.
Cuando por fin me levanté, las piernas me sentían débiles, como después de correr muy lejos. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Esperaba constantemente otro mensaje, otra escalada, algo, cualquier cosa. Cada número desconocido hacía que el corazón se me acelerara. Cada notificación me tensaba los hombros. Pero no pasó nada. Por fuera la vida siguió. Volví al trabajo. Contesté las llamadas de mi familia. Sonreí. Reí cuando tocaba. Por dentro algo había cambiado. Ya no me sentía anónima. Incluso sola en mi departamento tenía la sensación de estar siendo observada, como si el pasado hubiera aprendido a mirarme a través del presente. Me descubrí bajándome las mangas, girando el teléfono boca abajo, evitando los espejos. Dormía mal. Me despertaba con la mandíbula adolorida de apretar los dientes. A veces me despertaba de golpe, convencida de que había perdido un mensaje. Lo peor no era el miedo a ser expuesta, era la pérdida de la separación. Saber que la pared entre quien soy ahora y la niña que fui era mucho más delgada de lo que creía. Que alguien podía cruzar esa distancia con facilidad. Nunca volví a saber de esa persona, al menos no directamente, pero el daño ya estaba hecho. Sigo aquí. Mi vida no explotó. Mi familia no sabe nada. Desde afuera todo parece igual, pero por dentro cargo una vigilancia constante, una tensión que antes no existía, la certeza de que el anonimato no es protección, es solo distancia, y la distancia puede colapsar en un solo instante. A veces pienso en esa niña de la foto, parada junto a la reja, entrecerrando los ojos por el sol. Ojalá pudiera decirle que el pasado no siempre se queda enterrado, que algunas personas no te olvidan, incluso cuando tú las olvidas, y que basta con ser vista una sola vez para que la forma de tu vida cambie para siempre.